Es preciso indicar lo que sale de mi corazón, expresarlo con mis labios, al día en mi canción, inclinación de lápiz y de cuaderno. No te digo mentira ni tampoco son inventos, atentos. Mientras llevaba una vida vacía, angustias, agonías, tristezas, melancolía, la soledad se hacía mi amiga, mi consentida, miserable de mí. ¿Qué va a ser de esta vida? Es difícil ver y sentir que nada funciona, la tristeza ahoga y las cosas empeoran cuando todo es silencio y ves tu sueño lejos. Piensa sin saber, mira sin ver, se levanta el Rey, poderoso es mi Dios, bendito mi Creador, el Rey Salvador. ¿Por qué llorar? ¿De qué desesperar? Si Él siempre estará, no te fallará, no. Sí, me ha dado vida en el camino, sí, con Él siempre estoy vivo. Cristo cambiará tu realidad, no lo dudes más, no lo pienses más. Sí, me ha dado vida en el camino, sí, con Él siempre estoy vivo. Cristo cambiará tu realidad. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros, diga, en quien yo, nosotros, vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén, hermano. Para morada de Dios, ¿qué? En el Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que Dios quiere morar, o que Dios mora en nuestro espíritu. Amén, hermano. ¿Y por qué decimos que Dios mora en nuestro espíritu? Porque Ezequiel 36, verso 26, dice, Él os dará un corazón nuevo. Amén, Él quiere cambiar su corazón. ¿Qué más? Espíritu nuevo. Un corazón nuevo, un espíritu nuevo y mi espíritu dentro de su espíritu. O sea, Dios siempre, el propósito de Dios es vivir en nuestro espíritu. ¿Y ya dónde vive nuestro espíritu? En nuestro corazón. ¿Y cuál es el corazón? Es el templo de ¿quién? De nuestro Dios. Entonces, si el templo de Dios es santo, si Dios es santo, ¿cómo tiene que ser el templo? Santo. Entonces, por eso la palabra de Dios dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado, cuando él habla bien coordinado, tiene que haber una edificación. ¿Qué es una edificación? Quiere decir que el pueblo estaba totalmente ¿qué? Destruido, pero que a medida que usted viene a la iglesia, Dios te va edificando. O sea, se lo voy a decir en otra forma. Cada que usted viene a la iglesia, le está poniendo un ladrillo a su morada eterna. Amén, hermano. Por eso es que es necesario congregarnos, hermano. No, ahí le pase lo de la viejita que se murió y comenzó el Señor a pasearla, comenzó un ángel del Señor a pasearla por todas las moradas. Y resulta que llegó hasta un peladero, y en ese peladero habían unas bases ahí. Y esas bases estaban ¿sienten, hermano? Esas bases estaban como llenas de puro lama, de puro musgo, de pura maleza. Y llegó el ángel y le dijo, mire, esta es tu morada. Le dijo, pero ¿cómo si yo la paso en la iglesia, si yo diezmo, si yo ofrendo y como que mi morada? Dijo, sí, eso es lo que usted ha construido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada vez que venimos a la iglesia, estamos le poniendo un ladrillo a nuestra morada que eterna, entendiendo que nuestro destino no es el mundo, que nuestro destino es cielo o es infierno y usted escoge. Porque Dios no lo obliga a que usted lo ame. Dios no lo obliga a que usted lo siga. Dios no lo obliga a que usted le sirva. Pero el enemigo tampoco determina llevárselo a usted para el infierno. El único que sabe para dónde va es usted. Usted mismo es el único que sabe para dónde va. Y usted sabe que Dios, siendo tan poderoso, hay cosas que Él no hace. Cuando hay cosas que Él no hace, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que hacer las cosas que Dios no hace. O sea, hacer lo posible para que Dios haga ¿qué? Lo imposible. Entonces dice que creciendo, ¿qué quiere decir? Que a medida que nosotros vamos avanzando, vamos a tener un crecimiento ¿qué? Espiritual. ¿Qué quiere decir? Que a medida que voy creciendo, mis pensamientos, mi alma, mi voluntad y mis pensamientos tienen que ser
y siendo que limpiados, y mis emociones. ¿Y con qué van a ser limpiados? Pues con la bendita palabra de Dios, para poder crecer y ser un templo del Espíritu Santo. Entonces aquí vamos a mirar dos cosas muy puntuales, mis amados hermanos. Y la encontramos en el Salmo 40, verso 1 al verso 3. Aquí vemos que el salmista, este salmo creo que lo escribió David, vemos que el salmista estaba estaba detenido, estaba en un estancamiento tremendo, pero un estancamiento ¿qué? Físico. Un estancamiento físico porque él habla de ¿qué? De un pozo. A ver, Salmo 40, verso 1 al 3. Dice la palabra del Salmo. Entonces, ¿por qué voy a hablar de David? Porque él nos da un ejemplo. Nos da un ejemplo muy grande. ¿Cuál debe ser su actitud cuando estés en diversas ¿qué? Pruebas? Amén, hermano. Cuando estés ¿qué? En diversas pruebas. Entonces, ¿cuál es la actitud? Primero, actitud. Actitud es lo que está en el alma, es lo que está en mi espíritu y lo que yo hago con el cuerpo, eso es actitud. Pero también comportamiento. ¿Qué es comportamiento? Que lo que yo estoy pensando, lo estoy hablando. Y lo que estoy hablando, lo estoy haciendo. Entonces hay dos pecados ahí que se llaman de comportamiento y de carácter. Amén, hermano. Los pecados de actitud son los espirituales. Actitud es qué es lo que usted tiene que hacer cuando estás en diversas pruebas. Aquí miramos que David estaba completamente estancado. Entonces dice, pacientemente esperé. ¿A quién? ¿En quién estaba la confianza? ¿Estaba puesta en el banco que le hicieron préstamo? ¿Estaba puesta en el gota a gota? ¿O estaba puesta en los médicos, en los hombres? No, él estaba esperando. ¿Era quién? A Dios. Pero ¿cuál era su actitud, hermano? Con mucha paciencia. Amén, hermano, pacientemente, o sea, sin desespero, sin afán. Porque si usted se desespera o se afana, se va a enfermar peor. Amén, hermano. Porque el afán y la ansiedad producen muchas enfermedades, hermanos, psicosomáticas. Entonces, pacientemente esperé yo a Jehová y se inclinó a mí y oyó que mi clamor. Para ir a una palabra primero tengo que pasar por dos palabras. La primera está, pacientemente esperé yo a Jehová y él oyó mi clamor. Verso 2. Él oyó mi clamor, o sea, ¿cuál era la actitud de David? Siempre era una vida de ¿qué? De oración, de clamor, porque el Señor dijo, clama a mí y yo te responderé. Él no dijo, clama a mí y yo mando al ángel a que le responda, o mando al ángel tal para que le responda. No, clama a mí y yo te responderé. ¿Qué quiere decir? Que es directamente nuestro Dios que le va a ¿qué? A responder. Amén, hermano. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra? Y me hizo sacar, póngale cuidado, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Ahora verso 3. ¿Enderezó qué? Mis pasos. Cuando él dice enderezó mis pasos, ¿qué quiere decir? Que había algo que estaba torcido. Entonces, ¿él qué fue lo que hizo? Dice que lo sacó. Lo puso sobre la peña, enderezó sus pasos. ¿Y qué fue lo segundo que hizo? Puso luego en mi boca cántico nuevo. ¿Cántico de qué? De alabanzas a nuestro Dios. Y verán estos muchos y temerán y confiarán ¿qué? En Jehová. ¿Qué fue lo que puso el Señor? Después de un clamor, donde había un estancamiento espiritual y había un estancamiento material. ¿Qué quiere decir? Que las personas están estancadas espiritualmente porque sus pensamientos, su confianza no están puesta en Dios, sino está puesta en un médico o lo que le dijo el médico. Amén, hermano. Entonces ahí hay un estancamiento ¿qué? Espiritual. Amén, hermano. Pero también tenía un estancamiento material porque él estaba en un pozo. Y pozo significa ¿qué? Estancamiento. Pozo significa, pero ¿qué había en el fondo del pozo? En el fondo del pozo había lodo cenagoso. ¿Qué quiere decir? Que es un lodo que
a medida que uno se va parando, se va hundiendo, y usted intenta salir, sin más se hunde y va a salir, y no puede salir de ahí. Ahí estaba porque había un estancamiento. Cuando hay estancamiento, ¿qué quiere decir? Que las personas no avanzan, ni espiritualmente, ni materialmente. Por eso fue que el Señor dijo en Efesios, que Él me iba haciendo, reedificándome, enseñándome que en el camino para hacer un templo del Espíritu ¿qué? Santo. Amén, hermano. Entonces Él estaba estancado, estaba en una estancación de estancamiento. Y tal vez hablaba, el estancamiento él podía ser la enfermedad, podía ser la situación económica, problemas con los hijos, problemas con la familia, problemas con el gobierno. Amén, hermano. Entonces eso trae estancamiento porque eso se convierte en una carga que frente al lodo más nos hunde, más nos pega. Pero él dice que él no dejó de clamar. Él no dejó de clamar hasta que Dios lo oyó. Dios lo oyó porque Dios para todo tiene un tiempo. Amén, hermano. Muchas veces nosotros queremos que las cosas sean ya, pero Él dice pacientemente. ¿Qué quiere decir? Que hay cosas que Dios, hay cosas que hay que esperarlas. ¿Por qué razón? Porque usted y yo tenemos una promesa que la encontramos en 2 de Corintios, capítulo 1, verso 20. Dice, todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Escúcheme. ¿Qué estoy diciendo? Que todo lo que usted le ha pedido al Señor, todo lo que usted le ha pedido, miren acá, todo lo que usted le ha pedido al Señor, Dios se lo da. Amén, hermano, Dios se lo da. Dios se lo da, hermano. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta, hermano. Entonces, todo lo que usted le ha pedido, Él se lo da. ¿Por qué? Porque dice Mateo capítulo 7, verso 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os se abrirá, porque el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. Entonces Dios no se puede mentir a Él mismo, Dios no se puede negar a Él mismo. Entonces la palabra pedir es reclamen. ¿Y qué es lo que usted va a reclamar? Lo que ya Jesús hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario. Denle un fuerte aplauso a Él, aleluya. Aleluya. Entonces el enemigo sabe eso. El enemigo sabe eso, que lo que usted le pida a Dios, Dios se lo da. Pero ¿qué es lo que va a hacer? Él va a poner trampas, va a poner impedimentos, va a poner cosas. Y precisamente usted sabe que en el alma está la voluntad, está la mente y están las emociones. Entonces Él trabaja es en la mente, porque en la mente es donde están ¿qué? Los pensamientos. Amén, hermano. En la mente están los pensamientos. Amén, hermano. Entonces dice Eclesiastes capítulo 2, verso 26. Miremoslo a ver, hermano. Si usted lleva una vida agradable al Señor, entonces Dios lo va a hacer crecer ¿en qué? Eclesiastes capítulo 2, verso 26. Amén. No, el verso 26, no voy a leer todo el capítulo porque... ¿Eso? ¿Sí me entiende? No me lea todo el capítulo porque entonces no puedo llegar a donde los quiero llevar. Entonces dice que porque el hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. La sabiduría, dice la palabra de Dios en muchas partes de la Biblia, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Qué es temer a Dios? No es que usted lo vea como un viejito que está con un garrote listo para partirle el espinazo porque cometió un error. No, ese no es nuestro Dios. Temer a Dios es respetarlo y obedecerlo. ¿Por qué tengo que respetarlo y obedecerlo? Respetarlo y obedecerlo es el principio de ¿qué? De la sabiduría. Hoy el Señor está diciendo que aunque usted pacientemente ha esperado, que hoy es el día que Dios escuchó su clamor y que hoy se va a romper el yugo. ¿Cuántos lo creen, hermano? Hoy se rompe el yugo. Amén, hermano. Hoy se rompe el yugo. ¿Por qué?
Proverbios capítulo 10, verso 24. Miremos lo que dice ahí. La sabiduría está en el espíritu. La ciencia está en el alma. Amén, hermano. La ciencia está en el alma. Cuando usted es un hombre sabio, una mujer sabia, entonces Dios te va a dar ciencia, que es conocimiento de causa. ¿Y ya dónde está la ciencia? Está en su mente, sus pensamientos. Amén, hermano. Entonces la sabiduría es de lo alto. La da Dios en el espíritu. ¿Sí? Para que seamos templos santos. ¿De quién? Del Espíritu Santo. O sea, la sabiduría la da Dios en el espíritu, porque Él habita en el espíritu de nosotros. Amén, hermano. Él habita en nuestro espíritu. Entonces la sabiduría es en el espíritu. ¿Qué es temor? Es obedecer a Dios y respetarlo, reverenciarlo. Ese es el principio de la sabiduría. La ciencia es todo lo que es conocimiento de causa. ¿Qué quiere decir? Que cuando la palabra en Filipenses capítulo 4 como verso 19 dice que Dios te estará bendiciendo según sus riquezas en gloria. ¿Qué quiere decir? Riquezas en gloria quiere decir que según sea tu fe, la fe en el espíritu, porque la fe tiene que estar en el espíritu. ¿Sí me entiendes? La fe no puede estar en nuestros 5 sentidos, porque la fe es que sobrenatural. Amén, hermano. No puede estar en nuestros 5 sentidos si no está en el espíritu. Entonces, por eso, según sea tu fe, esas cosas te sucederán. Amén, hermano. Porque Dios no te va a bendecir más allá de lo que usted le cree. Amén, hermano. Dios no te va a bendecir más allá de lo que usted le cree. Diga conmigo, levante la mano y diga: lo que yo estoy viendo en el entorno es lo que yo he creído. Amén, hermano. Entonces, si no está viendo lo que usted está pensando, es porque usted no le ha creído todavía al Señor. Entonces hay una confusión, porque en el alma, en la mente están los pensamientos, y ahí en los pensamientos es donde trabaja el enemigo bombardeando ¿qué? Los pensamientos. Siempre es el punto de impacto donde él bombardea los pensamientos. Entonces dice que sabiduría y ciencia, que es lo que produce gozo. ¿Y qué es el gozo? Gozo es nuestra fortaleza, gozo es la fuerza. Por eso dice: el gozo del Señor mi fortaleza es. Amén, hermano. Si tengo ese gozo puedo yo cantar, si tengo ese gozo puedo yo gritar, si tengo ese gozo no hay enfermedad, no hay tribulación, no hay carga, no hay nada. Amén, hermano. Pero ese gozo es el que el enemigo te quiere quitar. Amén, hermano, porque cuando él quite ese gozo, que es la gracia, entonces vienen las enfermedades, vienen las preocupaciones. Entonces dice la palabra de Dios que el hombre que le agrada a Dios, Dios le da sabiduría. ¿Por qué razón? Proverbios 10, verso 24. Escúcheme bien. Lo que el impío teme, eso le viene. Amén, hermano. Pero Dios le da a los justos lo que ellos desean. ¿Qué es lo que está deseando usted, hermano? Mire la palabra, vea. Lo que el impío teme. ¿Quién es el impío? El impío es el que conoce la palabra de Dios. El impío es el que vino un día y se bautizó. Hizo todos los cursos, se bautizó, se preparó en la escuela de líderes, pero ahora volvió atrás. ¿Qué quiere decir? No se volvió a congregar. No se volvió a congregar, no volvió a ser edificado, porque yo ¿a qué tengo que venir a la iglesia? A ser edificado. Amén, hermano, a ser edificado, cada día a ser edificado. ¿Qué quiere decir con lo que les decía anteriormente? Ser edificado es que cada vez que usted viene a la iglesia está poniéndole un ladrillo a su morada ¿qué? Eterna. Está edificando el edificio donde va a pasar ¿qué? La eternidad. Amén, hermano. Entonces dice lo que el impío teme, eso le viene. ¿Qué quiere decir? Que lo que el impío está pensando, lo está hablando. Y lo que lo está hablando, lo está ¿qué? Haciendo. Entonces se llama pecados de comportamiento y ¿qué? Y carácter. Amén. Pero hay una confesión. Hay una confesión. Lo que él teme, eso le viene. Pero a los justos le será dado lo que desean. ¿Qué está deseando usted, hermano?
Entonces las dos promesas del Señor son sí y amén, que es segunda de Corintios, capítulo 1, verso 20. Y la segunda respuesta de Dios la encontramos en Habacuc, capítulo 2, verso 3. Amén, donde dice que aunque la visión tardare, o 3:2, me colaboran allá, aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se aproxima a su fin. Espérela. Cuando él dice espérela, ¿qué quiere decir? Que con toda paciencia, con toda calma, yo tengo que saber, diga, yo tengo que saber que las cosas con Dios hay cosas que son así al sonido de los dedos. Amén, hermano. Pero hay otras cosas que hay que esperar. Hay otras cosas que hay que esperarlas. Hay otras cosas que usted ora poquito y ya están, pero hay otras cosas que tiene que orar más, tiene que clamar más, tiene que clamar más. Por eso dijo el salmista, pacientemente yo esperé. Jehová escuchó que mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación. Cuando una persona está desesperada, que no tiene la paciencia, entonces él tiene un cántico en sus labios, un cántico que no habla sino de derrota, no habla sino de desgracia, no habla sino de pobreza, de miseria, de ruina, de fracaso en la familia, fracaso en el matrimonio, fracaso con los hijos, fracasos, quiebras financieras. De eso habla, o sea, ese es el cántico que él tiene. ¿En qué? En sus labios. Pero los justos esperamos en el Señor porque Él nos va a dar lo que nosotros deseamos, no lo que no queremos, sino lo que deseamos. Denle un aplauso al Señor, hermano. Aleluya. Aleluya. Entonces, ¿por qué dijo Él? Pacientemente yo esperé a Jehová. Él escuchó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación y del lado cenagoso, y me puso en la peña. ¿Quién es la peña? Ahorita no es la peña, ahorita es la roca. Amén, amén, hermano. Ahorita es la roca. ¿Y quién es la roca? Es el Señor Jesucristo. Pero los terceros que dice, y puso un cántico nuevo. O sea que usted de aquí en adelante, diga, de aquí en adelante, no voy a tener palabras de queja, palabras de dolor, palabras de enfermedad. No voy a hablar de la enfermedad, no voy a hablar del dolor, no voy a hablar de la desgracia, no voy a alegrar, no voy a hablar del vecino, no voy a murmurar, no voy a hacer nada de esto, porque siempre va a haber un cántico nuevo en mis labios. ¿Y qué es un cántico nuevo? Es bendecir a nuestro Dios con alabanza y con adoración. Denle un aplauso al Señor, hermano. Aleluya. ¿Qué quiere decir? Que de aquí en adelante su manera de hablar va a cambiar. Amén, hermano, va a cambiar. ¿Por qué tiene que cambiar? Porque usted tiene que saber que usted es el profeta ¿de qué? De su propio destino. Que usted es el profeta, usted es el que le da destino e identidad a su familia. ¿Cuántos lo creen, hermano? A sus generaciones, a sus negocios, a su vida, a su eternidad. Denle un fuerte aplauso a él, aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué cree que usted es el profeta de su propio destino? Porque dice Proverbios capítulo 18, verso 21, dice, la muerte y la vida están en el poder ¿de qué? De la lengua. Aleluya. Proverbios capítulo 18, verso 21. Dice, la muerte y la vida está en el poder ¿de qué? De la lengua. ¿Qué quiere decir? Que usted puede estar matando su salud. Puede estar haciendo de un síntoma, haciendo un cáncer, de un síntoma, haciendo una diabetes, o porque el médico le dijo, usted tiene tal cosa, entonces, ay, que el médico me dijo que yo tengo. Anulo ese decreto. Yo soy un hombre sano, soy una mujer que sana. ¿Usted me entiende? Que es anular que el decreto, entendiendo que en la muerte y la vida está en el poder de la lengua. Vea, la muerte y la vida están en el poder ¿de qué? De la lengua. Y el que la ama comerá de su fruto. ¿Qué quiere decir? Que si usted quiere comer buenos frutos para mañana, hermano, comience a hablar bien. Comience a hablar bien.
ya no hable de desgracia, ya no hable de tribulaciones, ya no hable de enfermedad. Si el médico le diga que usted tiene, yo no tengo nada, yo soy una mujer sana, soy un hombre sano, soy un hombre libre, soy un hombre libre. Usted es un arruinado, usted no lo logra. Sí lo voy a lograr, porque Dios me dará lo que yo deseo. Denle un fuerte aplauso a Él. Aleluya. ¿Y por qué cree usted tanto poder, hermano? San Juan capítulo 6, verso 63. Las palabras que yo os hablo, el Espíritu es el que da vida. Escúcheme bien esta palabra, porque es lo más poderoso que hay. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada que aprovecha. Escúcheme bien. El Espíritu es el que da vida. Este cuerpo, la carne para nada aprovecha. La carne, la única manera que es buena, es asadita ya con papas, yuca y guacamole, hermano. Es buena la carne asada, hermano. Pero dice, la carne, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. ¿Y a dónde está la carne? La carne está aquí en el mundo. Y lamentablemente Satanás el enemigo tiene poder sobre la carne. ¿Me están entendiendo, hermano? Tiene poder sobre la carne. Él tiene el poder de enfermar, tiene el poder de matar, ¿sí? Pero matar ¿qué? La carne. Por eso la misma palabra dice en Mateo, que no tenga temor al que mata el cuerpo, que más bien que temamos al que mata al espíritu, al alma y al espíritu. ¿A dónde? En el infierno. ¿Y quién es ese? Ese es nuestro Dios. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque dice la palabra, ¿qué temeré? ¿Qué puede hacerme el hombre? Si es más grande el que está en mí que el que está en el mundo. Entonces, ¿quién está en usted? El Espíritu Santo. Amén, hermano. Denle un aplauso a Él. Amén, hermano. Él es el que está en usted. Y si usted está llena del Espíritu, no hay Satanás, no hay diablo, no hay demonio, no hay enfermedad, no hay ruina, no hay pobreza, no hay maldición, porque el Espíritu de Dios está en ti. Denle un fuerte aplauso a Él, aleluya. Y donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Donde el Señor es el Espíritu, donde el Señor está y es el Espíritu, allí hay que libertad. ¿Qué quiere decir? Que no hay enfermedad, que no hay tribulación, que no hay nada que te pueda dañar, porque su templo todos los días va siendo edificado y creciendo para ser un templo santo, para que el Espíritu de Dios venga a habitar en su espíritu. Amén. Ahora diga conmigo, diga, mi cuerpo no es templo de enfermedad. Por eso hoy renuncio a toda enfermedad. Mi cuerpo no es templo para la pobreza. Mi templo no es templo para la miseria. Mi templo no es templo para el pecado. Por eso diga, hoy renuncio y saco toda enfermedad. Y comience a llenar, porque si usted tiene alguna dolencia, tiene algún dolor, quiere decir que ese escenario, escúcheme bien, los niños les pido por favor que queden quietos, ¿no? Que ese escenario usted lo llene. Pero ¿cómo lo va a llenar? Con la palabra de Dios, amén. Entendiendo que la muerte y la vida están en el poder ¿de qué? De la lengua. Y dice también Proverbios 6, verso 2, dice, te has enlazado con los dichos de tus labios y ha quedado preso con los dichos ¿de qué? De tu boca. ¿Qué quiere decir? Que con lo que nosotros hablamos le damos destino e identidad ¿a qué? A nuestro futuro. Amén, hermano. Y cuando nosotros hablamos mal, que es la palabra maldición, porque la palabra maldición quiere decir, cuando digan, no, usted está en maldición, uy, no, yo soy maldito, yo soy lo peor. No, usted está hablando mal o está haciendo mal las cosas, porque la palabra maldición quiere decir mal dicho, mal hablado, mal pensado o mal hecho. Amén, hermano. Y la palabra bendición quiere decir bien dicho, bien hablado. Amén, hermano. Bien dicho, bien hablado y bien hecho. ¿Por qué? Entonces, cuando yo hablo bien, digo bien y hago bien, en mí hay una autoridad que se llama confesión. ¿Y qué es confesar? Confesar es decir lo que Dios ya dijo. Amén, hermano. ¿Qué es confesar? Decir
lo que Dios ha dicho. Y por eso yo le repito tanto esto, que es confesar, es decir lo que Dios dijo. Pero ¿cómo tengo que decirlo? Proclamándolo, entendiendo que aquí está la vida y está ¿qué? La muerte. Lo proclamo. ¿Y qué es proclamarlo? Con unción, con poder. ¿Qué le estoy diciendo a la iglesia? Que ustedes día a día, entre más sea edificado el edificio, ustedes tienen que ir creciendo en algo que se llama unción y poder. Unción que es igual a poder. Y es lo único que te va a hacer diferente a las demás confesiones religiosas, hermano. Si eso no está en ti, es un religioso más. Pero con Jesucristo no es religión, es que es comunión, es relación, porque Él lo dijo en San Juan capítulo 15, verso 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quiera y todo será hecho. Y cuando Él dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son ¿qué? Vida. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy confesando la palabra y proclamándola, pero ese aire que sale de mí para expulsar la palabra es el aliento de Dios, que es el Espíritu. Denle un fuerte aplauso a Él, aleluya. Entonces, ¿qué es espíritu? Que hoy Dios te está dando a usted una palabra y de aquí en adelante su vida va a cambiar radicalmente. ¿Cuándo? Cuando la ponga por obra. Amén, hermano. Cuando la ponga, ¿por qué? Por obra. ¿Por qué razón, hermano? Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa, ¿para qué? Para salvación. Romanos capítulo 10, verso 9. Amén, hermano. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que nosotros ya fuimos justificados por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora nosotros somos justificados. Amén, hermano. Justificados, ¿qué quiere decir? Que Jesús ya lo hizo por usted. Jesús ya lo hizo por la humanidad. Jesús tomó el lugar que teníamos nosotros, nos compró en el mercado de esclavos, nos redimió, y no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con su sangre que preciosa, el precio más alto con el que puede comprar algo, amén, que fue con sangre. Amén, hermano. Entonces Él nos justificó por lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. Amén, hermano. Él nos justificó. Ahora, ¿qué es lo que tiene que haber en mí? Tener todo la mente, el alma, el espíritu llenos de ¿qué? De la palabra de Dios. Llenos, por eso se llama comunión y relación. Y si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quiera y todo será hecho, porque mi palabra es espíritu, mi palabra es vida. Amén, hermano. ¿Qué quiere decir? Que es la palabra la que te va a vivificar, es la palabra la que te va a levantar, es la palabra la que te va a empoderar, es la palabra la que te va a poder sobre la enfermedad, sobre la ruina, sobre la escasez, sobre los problemas. Solamente confiesa y proclame que la palabra. Dale un fuerte aplauso a Él, aleluya. Ya para terminar, hermano, ya para terminar, la palabra de Dios dice que si tenemos comunión, que el Espíritu es el que da vida y que las palabras que Él nos ha hablado son espíritu y son vida. Entonces eso está diciendo que entre más palabra tenga usted escrita en los frontales de su mente y en las tablas de su corazón, hay algo que se llama poder y unción. Amén, hermano. Poder y qué? Y unción. Entonces, cuando usted tiene el poder y tiene la unción, que es el Espíritu de Dios en usted, entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Proclamar que la palabra. Amén, hermano. Proclamar que la palabra en una forma sencilla, solamente creyéndola. Amén, hermano. ¿Por qué razón? Porque si usted es un hijo de Dios, usted es una autoridad espiritual. Es una autoridad que material. Le doy un aplauso a Él. Aleluya. Aleluya, hermano. Aleluya. Ahora, para terminar, voy a hablar de dos citas más. Y la primera cita de las dos está en Jeremías, capítulo 17, verso 14. Amén, hermano. Jeremías, capítulo 17, verso 14. Ahí hay una palabra para que usted la proclame. Escúcheme bien. No importa cómo se llame la enfermedad, hermano.
Solamente usted proclama la palabra, hermano. Eso está en Jeremías. Le voy a dar la palabra de Jeremías y le voy a dar la palabra como ejemplo, porque todo lo que está escrito en la antigüedad es para ejemplo de nosotros. Y le voy a dar la palabra del Nuevo Testamento, que es la misma palabra. Amén, hermano. Entonces, ¿qué dice Jeremías? Póngale cuidado. Llámese como se llame la enfermedad. Póngase de pie y dígale: sáname, oh Jehová. Pero dígalo como, así como que verdaderamente está creyendo. No lo repita ahí como una fórmula mágica, hermano, sino como verdad usted está creyéndola. Sáname, oh Jehová, y seré ¿qué? Sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Aleluya. ¿Tú eres qué? Mi alabanza. ¿Qué quiere decir? Que no está diciendo que de aquí en adelante se siga quejando, no, sino que frente a cualquier situación que usted tenga, llámese de salud, económica o financiera, lo que sea, solamente proclame la palabra: sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Cuando digo tú eres mi alabanza, de aquí en adelante lo voy a alabar y lo voy a glorificar, entendiendo lo que dice Jeremías capítulo 8 verso 22, donde dice: no hay bálsamo en Galá, no hay médico para mi pueblo. ¿Qué está diciendo el Señor? Si usted me adora, yo te sano. Si tú me alabas, yo te hago libre. Porque una cosa es el sanarlo y otra cosa es libertarlo. Y Él está diciendo: sáname. Ese es el cuerpo, las enfermedades del cuerpo. Sáname y seré ¿qué? Sano. Ahora los del espíritu, los problemas espirituales. Sálvame y seré salvo. ¿Por qué razón? Porque tú eres ¿qué? Mi alabanza. ¿Qué quiere decir? Que ya usted cambió ¿qué? Cuando dijo el salmista: y me puso sobre la peña y puso un cántico nuevo. ¿Qué quiere decir? Cántico nuevo es que usted ya no se va a quejar de la situación de la enfermedad, sino que solamente en toda situación va a la presencia del Señor, lo adora y Él lo sana. Lo adora y Él lo sana. Si le canta alabanzas, Él lo libera. Amén, hermano. Libertad en el espíritu y sanidad en el cuerpo. Amén, hermano. Porque por eso fue que fue molido. Él fue molido por nuestros pecados y nuestras rebeliones. El pan significa el cuerpo que fue molido y nos hace sanos de todas las enfermedades de ¿qué? De la carne. Pero su sangre nos liberta, en nuestro refugio ante todo problema espiritual, psicosomático. ¿Cuántos lo creen, hermano? Denle un fuerte aplauso al Señor. Ahora nos trasladamos y ahí termino, a San Juan capítulo 8 verso 36. Amén, hermano. Pero vamos a pasar primero por el 32. San Juan capítulo 8 verso 32. Primero pasamos por el 32 y luego el 36, donde dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Hoy le han sido reveladas 4 o 5 palabras que es la verdad de Dios para usted, porque usted tiene que saber que la mentira más grande, por eso es la palabra, que lo que el impío teme, eso le viene, mas Dios al justo le da lo que él desea. La mentira más grande que tiene Satanás ante el mundo, ante aquellos que no conocen la palabra, que aún no ha oído la palabra, pero que no la aplican, hermano, la mentira es la enfermedad. Es lo más grande, la mentira más grande es la enfermedad. ¿Sí, hermano? Es la enfermedad lo que tiene Satanás. Pero dice la palabra: y conoceréis la verdad. ¿Quién es la verdad? La verdad se llama Jesucristo. Amén, hermano. Entonces, si usted conoce a Jesucristo, Él te va a hacer libre. ¿Libre de qué? Libre de la enfermedad, libre de la tribulación, libre del pecado, libre de la acusación, libre del infierno. Amén, hermano. Él te va a hacer libre conociendo la verdad, y la verdad es Jesús, porque fue el verbo que hecho carne. Entonces, cuando usted conoce a Jesús, Él te liberta. Y ahora sí el verso 36 de ese mismo capítulo. ¿Qué es lo que dice ahí la palabra? Es la misma palabra de Jeremías, pero en el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que dice? Así que si el Hijo no os libertare, no seréis verdaderamente ¿qué? Libres. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Señor Jesús, sáname.
porque tú eres ¿qué? Mi alabanza. Señor Jesús, sálvame o libértame, porque tú eres mi libertador, tú eres mi sanador, tú eres quien me sana. El enemigo es el que me enferma, pero tú eres quien me sana. Amén, hermano. Entonces, ¿qué le va a decir? Porque si el Hijo no os libertare, dígale al Señor Jesucristo, hazme libre. Yo no sé cuál sea su problema, hermano. O si usted no tiene problemas, envíele esta palabra a alguien que necesite la palabra, que esté en su lecho de enfermedad, esté en tribulación o en angustia. Envíale esta palabra, una palabra sencilla, hermano. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame, porque tú eres ¿qué? Tú eres ¿qué? Mi alabanza. Amén, hermano. Entonces, cuando el salmista dijo y puso un cántico nuevo, ¿qué quiere decir? Que ahorita, frente a cualquier situación, usted no se va a llorar, no se va a esconder, sino va a venir a la presencia del Señor a alabarlo, a adorarlo. ¿Sí me entiende? Tú eres ¿qué? Mi alabanza. Tú eres mi adoración, porque dijo Jeremías, cuando usted me adora, yo te sano, y cuando me alaba, yo te liberto. Amén, hermano. Dice que el Señor opera en lo espiritual y opera en la carne, porque no es lo mismo decir ser libre a ser sano. No es lo mismo decir ser sano o ser limpio. Amén, hermano. Entonces tenemos que saber diferenciar esto. Entonces dice, así, si el Hijo no os libertare, no seréis verdaderamente libres. Entonces levante su mano al cielo y dígale, sáname, oh Jehová. Sáname y seré sano, oh Jehová. Sálvame, sálvame, libértame y seré salvo, Señor, porque tú comience a adorarlo, hermano. Comience a adorarlo y proclame esta palabra. Mañana o cualquier día esto se para con un dolor en cualquier parte del cuerpo. Entonces, ¿qué le va a decir al Señor? Sáname, oh Jehová. A ver, una cancioncita ahí de adoración, hermano. Ya vamos a acabar, hermano. Sáname, oh Jehová, y seré sano, porque tú eres mi alabanza. ¿Qué quiere decir? Que ya no va a haber quejabanza en usted, va a haber alabanza. Ya no se va a estar quejando en la presencia del Señor, sino va a venir es a adorarlo. Cuando usted lo adora, Él lo sana. Cuando usted lo alaba, Él te liberta, te hace libre. Entonces dígaselo al Señor, sáname y seré sano. Sálvame y seré salvo. Ahora levante sus manos al cielo. Diga, Señor Jesús. Diga, Señor Jesús, lléname de tu espíritu. Lléname de tu espíritu. O sea, lléname de tu palabra, porque tu palabra es espíritu. Lléname, a ver, dígale al Señor, lléname de tu espíritu. Lléname, lléname. Él está ahí ahora. Lléname. Dígale, Señor Jesús, lléname de tu espíritu. Lléname de tu espíritu, Señor. Lléname de tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad, Señor. Santo eres, Señor. Aleluya. Santo eres, Señor. Él está ahí sobre su vida ahora. Él está siempre. Solamente diga al Espíritu Santo, por favor, ayúdame. Ayúdame, porque yo quiero crecer y ser ese templo para que tú vengas a habitar en mí. Ahora, más. Él está ahí, hermano. Ahí está el Señor ahora. Tócalos, Señor. Tócalos, Señor. Los que me están viendo por las redes, Señor, tócalos. Levántalos. Hazlos libres, Señor. Límpialos, Señor. Límpialos con tu palabra, Señor. Límpialos con tu palabra, Señor. Esparzo sobre ellos aguas limpias, Señor. Que es tu bendita palabra, Señor. Para que sea tú cambiando el corazón, cambiando su espíritu, Señor, y poniendo su espíritu en ellos, Señor. Es en el nombre de Jesús. Ahora proclame la otra palabra, hermano, y ya con eso nos vamos, hermano. Diga, Señor Jesucristo,
Gracias. Señor Jesucristo, gracias. Gracias, Señor. Y porque juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando el salmista dice que me sacó del pozo de la desesperación, quiere decir que Él te puso en alto. Ahora tú estás sentado, tú tienes una silla en el cielo. Tú tienes una silla en el cielo, hermano. Ahora tú estás sentado en el cielo juntamente con Jesucristo, hermano. Y si tú estás arriba, el cuerpo está abajo. Si tú estás arriba, el enemigo está abajo. Dígale, Satanás, viejo mentiroso, el próximo mensaje que te mande, te lo voy a escribir en la suela de mi zapato, porque tú estás bajo mis pies, porque yo estoy sentado en lugares celestiales al lado de mi Señor Jesús. Dale un aplauso al Señor y el Señor los bendiga, hermano. Aleluya. Aleluya. Si tú estás arriba, entonces ¿a dónde está el enemigo? Abajo. Si tú estás arriba, entonces todas las circunstancias están abajo. Entonces, por eso he titulado esta enseñanza Una silla en el cielo. Señor los bendiga y el Señor los guarde, hermano. Bendiciones.